Muy bien, chicos, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro curso. Vean que poco a poco se nos va acercando la fecha del primer parcial, ¿verdad? Entonces, pues nos toca trabajar con nuestra clase número 9, que es el tema de ley de Gauss en distribuciones de cargas. Entonces, por favor, ayer aprendimos la ley de Gauss. La ley de Gauss pues, nos decía únicamente cómo podemos calcular el flujo de carga a través de una superficie cerrada. Entonces, les iba a decir, por favor, que tomen en cuenta que el contenido del primer parcial es únicamente hasta conductores y ley de Gauss, hasta lo que miremos el lunes. De ahí, a partir de lo que miremos el miércoles, ya es contenido del segundo parcial. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, vamos por nuestra clase de hoy, en la que vamos a ver cómo se aplica la ley de Gauss en distribuciones de carga. Les estaba mencionando que ayer aprendimos cómo utilizar la ley de Gauss para cuando nosotros tenemos una carga o un conjunto de cargas, ¿no? Tenemos un conjunto de cargas, aquí tenía una carga. La ley de Gauss nos decía de que podíamos calcular el flujo de campo eléctrico a través de dos ecuaciones siempre y cuando fuera una superficie cerrada, ¿no? Entonces hoy, 18 de febrero del 2022, pues veamos el tema de ley de Gauss en distribuciones de carga. Ahí estamos. Ley de Gauss, perdón, en distribuciones de carga. Mire, pues entonces, para poder aplicar esto, nosotros tenemos que recordar que la ley de Gauss nos afirma de que el flujo de campo eléctrico está dado por la carga dividido la constante de permitividad del vacío epsilon sub 0, pero también la podemos calcular como la integral a través de una superficie cerrada del producto punto entre un vector normal y el campo eléctrico y un diferencial de área superficial. Si lo vemos así, aquí puedo calcular el flujo de campo eléctrico debido a una carga. Y si lo veo así, pues yo puedo calcular el flujo de campo a través de una integral que involucra el campo eléctrico. Pero a su vez también puedo ver esto aquí, ¿no? Esta igualdad me relaciona la carga y el campo que se genera. El campo que existe y la carga que lo genera, o la carga que está generando el campo y el campo existente. Entonces vamos a trabajar principalmente hoy con esta igualdad. Cuando tengamos distribuciones de carga, pues esto va a ser bastante útil. Esta igualdad va a ser la que más vamos a utilizar. Entonces, recuerden también, dijimos que vamos a hacer todo lo posible por evitarnos la integral. ¿Esto por qué? Pues no es porque no sabemos integrar, no porque integrar sabemos, sino porque las integrales son un poco complejas, ¿sí? Y al final podríamos llegar a lo mismo si utilizamos ciertas condiciones, ¿sí? Ciertas condiciones. Entonces, veamos nuestro ejemplo número 1. Para aprender a utilizar esas condiciones que permitan que nosotros podamos simplificarnos la integral. Si ustedes quieren integrar, pues también se puede integrar, ¿no? A ver, dice el problema así. Una esfera conductora sólida de radio de 2 centímetros tiene una carga de 8 microconos. ¿Sí? Tiene un radio de 2 centímetros y tiene una carga de 8 microconos. Un cascarón esférico de radio interior y exterior de 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente es concéntrica con la esfera sólida y tiene una carga de menos 4 microconos. Determina el campo eléctrico en R igual a 1 centímetro, R igual a 3 centímetros. Solo déjenme revisar algo, por favor, aquí, que no me haya equivocado de problemas. Porque me suena de que estos problemas son del siguiente tema, pero solo quiero verificar. Sí, exacto. Esto es nada que ver. Sí. Déjenme un momentito, por favor, disculpen el inconveniente, que les estoy mostrando un ejercicio que corresponde al siguiente tema.
Disculpen el inconveniente, pero copié los ejercicios incorrectos. No está. Ahí está. Ahora sí. Disculpen ustedes el inconveniente. A ver, pues entonces ahora sí. Nuestro ejercicio número 1 dice: un filamento largo y recto. Un filamento es como una especie de conductor muy delgado, muy pequeño. Tiene una carga por unidad de longitud de menos 90 milicoulomos por cada metro. Determine el campo eléctrico a las siguientes distancias del filamento, medidas perpendicularmente a la longitud del mismo. Inciso A, 10 centímetros. Inciso B, 20 centímetros. Inciso C, 100 centímetros. Miren, pues vamos entonces a dibujar el filamento. Pues voy a suponer que el filamento va a representar esta pequeña línea que yo estoy dibujando aquí. No me dice qué longitud tiene, ¿no? Solo me dice pues que tiene una carga por unidad de longitud de menos 90 milicoulomos por cada metro. Y esa carga, pues según esto, está distribuida en toda su longitud, ¿verdad? Determina el campo eléctrico a las siguientes distancias. Entonces vamos a utilizar la ley de Gauss. La ley de Gauss me puede relacionar cargas y campos, ¿sí? Cargas y campos. Entonces, si yo tengo aquí una carga, pues puedo calcular el campo auxiliándome de la ley de Gauss. Pero tenemos que observar algo bien importante, que la ley de Gauss necesita que haya una superficie, ¿no? Porque estamos aplicando una superficie porque calculamos el flujo a través de una superficie. Entonces, pues como esto de aquí no tiene una superficie, nosotros vamos a crear una superficie ficticia. Una superficie que permita que nosotros podamos aplicar la ley de Gauss. A esa superficie ficticia le vamos a llamar superficie gaussiana. Entonces voy a dibujar aquí una superficie gaussiana que cumpla con ciertas condiciones. Primero, que me permita ahorrarme la integral. ¿Cómo nos vamos a ahorrar la integral? Pues verificando también, tenemos que garantizar que el vector normal y el campo eléctrico en todo momento sean paralelos. En todo momento, ¿sí? En todo momento sean paralelos. Y luego, pues que sea de fácil cálculo de área superficial. Y que el campo eléctrico sea constante. Tres condiciones entonces. Que el vector campo eléctrico y el vector normal en cualquier parte siempre sean paralelos. ¿Sí? Siempre sean paralelos. Que el campo eléctrico sea constante de preferencia. Y que sea una superficie de fácil cálculo de área superficial. Si nosotros cumplimos esas condiciones aquí en la integral, pues nos ahorramos la integral. ¿Sí? Entonces empecemos. Vean de que el filamento tiene la característica de que por tener su carga distribuida en toda su longitud, su campo eléctrico va a ser perpendicular a ella. Por tener una carga negativa, si nosotros colocáramos una carga positiva, en cualquier punto, pues lo que guía la carga positiva es acercarse al cable, al filamento. Por lo tanto, las líneas de campo eléctrico están entrando en todas direcciones, de todas direcciones hacia el cable. Por lo tanto, una superficie que permita que todas las líneas se atraviesen de manera perpendicular a la superficie, en este caso, pues sería un cilindro. Voy a dibujar aquí un cilindro que contenga a este filamento. Más o menos. Está, más o menos. Este cilindro contiene este filamento. Entonces, yo tengo la característica, tengo la seguridad de que la característica que se cumple es que las líneas de campo son perpendiculares a la superficie.
Si yo dibujo una línea de campo aquí que salga de esto, cuando este campo eléctrico atraviese cierta porción de área, pues me voy a dar cuenta que el vector perpendicular a él siempre va a ser paralelo. Entonces ahí estoy cumpliendo una característica normal, solo que la línea de campo no es, dijimos que no era hacia afuera, no es hacia adentro. Entonces ahí está. Vean que el ángulo formado entre la normal y el campo eléctrico, ¿cuánto sería? Si alguien es tan amable de ayudarme con esto. ¿Cuál sería el ángulo formado entre la normal y el campo eléctrico? 180, ¿no? Muy bien, excelente, 180. Entonces, de momento, si aplico la ley de Gauss dice que la carga dividido la constante epsilon sub 0 es igual a la integral doble sobre una superficie cerrada del producto punto entre el vector normal y el campo eléctrico, que se puede transformar, según lo que vimos el otro día, a campo por coseno del ángulo por diferencial de área superficial. Entonces, aquí tengo el campo. Noten que el campo eléctrico lo vamos a calcular sobre la superficie. Esta superficie va a estar a 10 centímetros. Entonces, mi cilindro tiene 10 centímetros de radio. Entonces, como el campo eléctrico depende de la carga y de la separación, dado que cualquier punto en el cilindro está separado siempre a la misma distancia del cable, pues yo puedo asumir que el campo eléctrico es constante. Y el coseno del ángulo formado entre el vector normal y el campo ya me dijeron ustedes que es 180 grados. Por lo tanto, aquí me quedaría que la carga dividido epsilon sub 0 va a ser igual a menos, ¿por qué menos? Porque el coseno de 180 es menos 1, ¿verdad? Eso me adelanté. El coseno de menos 1 es menos 180, es menos 1. Entonces aquí me quedaría menos el campo, que es constante, por la integral de superficie cerrada del diferencial de área superficial. Y ahora sí, pues voy a calcular el área superficial. Pero, por favor, voy a calcular el área superficial que está siendo atravesado por el campo eléctrico. Entonces, en este cilindro, noten que la única área superficial que está siendo atravesada por el campo eléctrico es la superficie curva, porque las tapas de esta superficie cerrada no están recibiendo campo eléctrico, ¿sí? No estarían atravesando. Entonces, solamente me interesa el área curva. Esta área curva, ¿sí? La podemos calcular. Carga dividido epsilon sub 0, que sería igual a menos el campo eléctrico por 2 pi por el radio por la longitud. Esa sería el área. Y ya vean, aquí, cumpliendo las condiciones, nos hemos ahorrado la integral. No hubo necesidad de integrar. Todo salió fácil. He calculado el área de una figura bastante sencilla. He cumplido de que el campo y el vector normal sean paralelos en todo momento. Así, entonces pude simplificar la expresión. Y observen que el campo eléctrico, entonces, la magnitud del campo eléctrico estaría por la carga dividido 2 pi epsilon sub 0 por el radio por la longitud, y este negativo que nos quedó perdido, ¿no? Lo vamos a colocar por aquí. Entonces aquí vean, ya puedo calcular la magnitud del campo eléctrico. Magnitud, porque ya no tiene esta flechita de acá arriba, ¿no? Que lo convierte en vector. Entonces reemplacemos datos. ¿Cuánto es la carga? Pues tengo un problema porque no tengo la carga, ¿no? Lo que tengo es la carga por unidad de longitud. Bueno, pero pues aquí tengo carga dividido longitud. Eso significa que podría reescribir esta expresión y escribir como menos la carga, la densidad de carga lineal, dividido 2 pi epsilon sub 0 por el radio. Entonces el campo eléctrico, ahora sí, si reemplazamos, sería menos 90 milicoulombs por cada metro, dividido 2 pi por la constante epsilon sub 0 por el radio. Y el radio es 10 centímetros, o sea, 0.1 metros. Veamos cuánto da esto. Menos por menos da más. Con esto ya tengo la seguridad de que es positivo y estoy calculando la magnitud, entonces tiene sentido de que sea positivo. 90 por 10 a la menos 3 dividido 2 por pi por epsilon sub 0. Voy a buscar por aquí porque no sé cómo aparece. Epsilon sub 0 por la longitud, que es 0.1. Y esto me da ese valor. 16.2 más o menos. Por 10 a la 9 newtons coulomb.
Y así entonces, pues tengo el campo eléctrico a 10 centímetros. Ayúdenme, por favor. ¿Qué cambiaría? ¿Qué sería diferente si utilizáramos 20 centímetros ahora para calcular el campo? ¿Qué me dicen? ¿Qué sería lo que cambiaría en todo nuestro cálculo? En todo nuestro análisis. ¿El radio? El radio, exactamente. O sea que para poder calcular el campo eléctrico a 20 centímetros, pues lo único que voy a hacer es reemplazar el radio. Entonces aquí me quedaría campo, que sería igual a menos 90 milicoulombs por cada metro, dividido 2 pi epsilon sub 0 por 0.2 metros. Entonces ingreso datos a la calculadora y lo que voy a hacer es únicamente cambiar este dato. 2. Y me queda aquí que el campo eléctrico es 8.1 por 10 a la 9 newtons coulombs. Tiene sentido que sea la mitad, porque hemos duplicado el denominador, ¿no? Por eso es que salió exactamente la mitad. Por último, para el inciso C, que me dice que quiere que calculemos a 100 centímetros, pues lo único que voy a hacer es cambiar entonces el valor del radio nuevamente. El campo eléctrico estaría dado por menos 90 milicoulombs sobre metro dividido 2 pi epsilon sub 0 por 1. Veamos cuánto es. Entonces aquí en mi calculadora lo único que voy a hacer es cambiar ese punto 2 por 1 y así ya tengo el campo eléctrico que es de 1.62, 1.6 por 10 a la 9 newtons coulomb. Entonces vean de que el campo eléctrico ha estado decreciendo conforme nos vamos alejando del filamento. Y así hemos resuelto nuestro problema. ¿Estamos? ¿Me explico? Ingeniero, Dígame. sí, todo claro con este tema. Ingeniero, solo una pregunta con respecto a la tarea. Fíjese que en la tercera respuesta colocó como positivo el 226 newtons por metro cuadrado dividido entre column. En la tarea, en el ejercicio, vamos a revisar de Es, una vez. Física de sección B. En la hoja de trabajo, ¿qué fue esa? La 9, ¿verdad? sí, la última hoja. Es la número 9, Inge. Sí. En la hoja número, en la pregunta número 3 me dicen, ¿verdad? Sí, ingeniero. Pues el problema dice, calcule el flujo eléctrico a través de una superficie. Si ves, no dice la magnitud del flujo. Entonces, yo voy a corregir eso aquí en un ratito y se los cambio. ¿Está bien? Para que les cambie la nota de una vez. Muy bien, ingeniero, gracias. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con este problema? Inge, disculpe, Dígame. los menos 90 MCM son mili o micro. Bueno, mili coulombs por cada metro. ¿Ve? Mili coulombs por cada metro. Solo que el problema le pone cursiva a la mili para diferenciarlo del metro, ¿no? Y cuando son micro, digamos, es MI, no. No, es micro. Ah, ok, gracias, Inge. Sí, muy bien. Hagamos otro, ¿no? Para que quede bien esta teoría. Son 4 ejemplos, como ustedes ya pudieron ver muy bien. A ver si nos da tiempo de resolver los 4 problemas. A ver, dice el problema así. Una cubierta cilíndrica con un radio de 7 centímetros y longitud de 240 centímetros tiene una carga con distribución uniforme sobre su superficie curva. La magnitud del campo eléctrico en un punto que está a 19 centímetros radialmente hacia afuera de su eje, medido a partir del punto medio de la cubierta, es de 36 kilonewtons sobre coulomb. Determine.
la carga neta sobre la cubierta y el campo eléctrico que existe en un punto a 4 centímetros del eje, medido radialmente hacia afuera del punto medio de la cubierta. Bueno, parece extraño, ¿no? Tenemos una cubierta cilíndrica. Hagan de cuenta que una cubierta cilíndrica sería como que un tubo. Es como que tuviéramos un tubo circular. No. Supónganse que ese es el tubo, ¿no? Entonces, según lo que el problema me dice, el tubo tiene un radio de 7 centímetros. Entonces, yo sé que este es un radio de 7 centímetros. Que la longitud es de 240 centímetros. Entonces, aquí tengo 240 centímetros. Tiene una carga con distribución uniforme sobre su superficie curva. Es decir, en toda esa superficie curva se le asignó una carga. ¿Qué carga? Pues no lo sé. Solo dice que está distribuida uniformemente. O sea, cada porción tiene la misma cantidad de carga, ¿no? En un punto que está a 19 centímetros radialmente hacia afuera de su eje, o sea, de su eje es la línea que está aquí en el centro, ¿no? El punto medio de la cubierta, a 19 centímetros, entonces de aquí hacia afuera, tenemos que el campo eléctrico es de 36 kilonewtons sobre Coulomb, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar hacer eso. A 19 centímetros, el punto medio de la cubierta, el campo eléctrico es de 36 kilonewtons Coulomb. 36 kilonewtons sobre Coulomb. Y el problema lo que quiere que determinemos es la carga neta sobre la cubierta. Y luego, pues me piden el campo eléctrico en otro punto. Muy bien. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál sería la superficie ideal para poder aplicar la ley de Gauss aquí que permita que nosotros evitemos la integral? ¿Cuál creen que es esa superficie? ¿Qué me dicen? ¿Un círculo? No, ¿Un una círculo? esfera. Una esfera. ¿Una esfera? Dibujemos una esfera, a ver qué pasa, ¿no? Como la cosa aquí es probar. Dije, tal vez un rectángulo. ¿Un rectángulo? Primero vamos a dibujar la esfera a ver qué pasa y vemos si se cumple o no. Imaginemos que sea la esfera, ¿no? Una esfera debe cumplir con las condiciones que vimos. Primero, de que el campo eléctrico y el vector normal en un punto de la superficie siempre sean paralelos. Que la superficie tenga fácil cálculo, ¿no? Y que el campo eléctrico sea constante. Entonces, imaginemos. Pensemos y tomemos en la esfera un punto cualquiera. Si esa es la cubierta, ¿no? Supónganse que yo tomo este espacio de por aquí. Como la carga está distribuida en su superficie únicamente, pues todas sus líneas, entonces, son también de forma radial, sus líneas de campo. Entonces, va a haber una línea de campo que va a atravesar este pedacito de área que tengo aquí, pero lo va a atravesar posiblemente de esta forma. Y el vector normal va a estar apuntando aquí. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque si yo elijo un pedacito de área más bajo, el campo eléctrico siempre va a seguir apuntando aquí y la perpendicular va a ser acá. Es decir, cada vez que estemos más abajo, el ángulo va a ir variando. Entonces, pues no siempre el campo eléctrico y el vector normal van a ser paralelos. Entonces, una esfera no nos funcionaría. De ahí me dijeron un rectángulo, me dijo, ¿verdad? No. Sí, pero no sé. Ya como una caja, ¿no? Porque como tiene que ser tridimensional, entonces pues dibujemos aquí una caja. Que encierre esta, ¿no? Entonces, pues pensemos, pues la línea radial aquí, pues va a ser de tal forma que es cabal paralela, ¿no? Pero pensemos en un elemento que esté más alejado, más a la orilla.
Pues la línea de campo, como esto se va curvando, ¿no? La línea de campo posiblemente va a ser esto. Y el vector normal va a estar apuntando hacia arriba. Entonces, aquí hay un ángulo. Y mientras más cercano esté este diferencial al centro de o a la mitad de la parte superior, pues entonces el ángulo va a ir haciéndose menor hasta ser completamente paralelos. Entonces, el ángulo va a depender de la porción que estemos tomando. Eso va a significar que inevitablemente tengamos que integrar. Entonces, la caja rectangular no funcionó. ¿Qué otra superficie creen que pueda funcionar? Un cilindro, pero más grande. Puede ser un cilindro más grande, probemos a ver qué pasa. Entonces voy a dibujar aquí mi superficie gaussiana ficticia. Está más o menos así, ¿verdad? Entonces, vean, este cilindro tiene la característica de que sus pedacitos de área pues van sobre la superficie curva. Entonces, si yo elijo uno por aquí, tengo la seguridad de que una línea de campo que lo atraviese, siempre lo va a atravesar de tal forma de que su vector normal va a ser paralelo. Vamos. Entonces, aquí he cumplido primero de que pues, en cualquier punto, independientemente del punto que sea, como la carga también es radial, pues van a ser siempre 0 grados el ángulo formado entre el normal y el campo. Ya cumplí la primera condición. La segunda es que el campo eléctrico sea constante. Y sí, pues como todos los puntos de la superficie ficticia, que la superficie gaussiana que yo estoy creando, se mantiene exactamente a la misma distancia, entonces el campo eléctrico va a ser constante. ¿Sí? Y por último, pues que sea de fácil cálculo el área superficial. Y sí, pues calcular el área de ese cilindro está bien fácil, ¿no? Entonces hemos cumplido. Entonces empecemos ya a trabajar aquí con la ecuación de ley de Gauss. La carga encerrada por esa superficie gaussiana dividido epsilon sub 0 va a ser igual a la integral doble sobre una superficie cerrada del vector normal en producto punto con el campo multiplicado por el diferencial de área superficial. Recuérdense que eso es un producto punto y tengo que ver el ángulo, ¿no? Si es 0 o 180. Vean que el problema no me dice, solo me dice que la magnitud del campo eléctrico es de 36. O sea, no me dice si es para afuera o es para adentro, ¿no? Entonces, pues si yo supongo que es positivo, pues las líneas de campo van para adentro. Y si yo supongo que es negativo, entonces las líneas de campo entrarían y formaríamos 180 grados. Pero entonces, pues como no me dice, supongamos que las líneas de campo van hacia afuera. Entonces, en este caso, pues la carga dividido epsilon sub 0 estaría dado por el campo por el coseno de 0, que es 0, y como el campo es constante, pues me queda aquí el campo por la integral de superficie cerrada del diferencial de área superficial, que finalmente se transforma en campo por área superficial. ¿Sí? Por lo tanto, la carga dividido epsilon sub 0 estaría dada por el campo multiplicado por el área superficial. El campo lo conozco, es de 36 kilonewtons. Y el área, pues el área es del área del cilindro, ¿no? Entonces aquí me quedaría campo por 2pi por el radio por la longitud. Como lo que el problema necesita aquí es que yo determine la carga neta sobre la cubierta, pues la carga encerrada por esa superficie gaussiana estaría dada por carga igual a campo, vamos a ponerlo así más bonito, 2pi epsilon sub 0, campo, radio y longitud. Por lo tanto, la carga en este caso sería 2pi epsilon sub 0, el valor del campo eléctrico que era de 36 kilonewtons. Entonces aquí voy a poner 36 kilonewtons sobre coulomb, multiplicado por el radio del cilindro ficticio, ¿no? Como dijimos que esta distancia era de 19 centímetros, entonces el radio de este sería de 19 centímetros. Entonces el radio aquí sería 0.19 metros, multiplicado por la longitud, que es de 240 centímetros, o sea, 2.4 metros. Este 2.4 metros, recuérdense que era la longitud del cilindro, ¿no?
Y así, entonces, pues voy a calcular el valor de la carga. Entonces, aquí me quedaría 2pi por la constante epsilon sub 0 por 36 por 10 a la 3 por 0.19 por 2.4. Y multiplico y me queda que la carga sería de 913.3 nanocoulombs. Y ahí tendríamos entonces la carga sobre la superficie curva. Fíjate que me salió positivo porque asumí que las líneas de campo estaban atravesando hacia afuera. ¿Qué hubiera pasado si asumía que las líneas de carga, líneas de campo ingresaban? Pues el ángulo hubiera sido -1, perdón, el coseno del ángulo hubiera sido -1, y entonces aquí me hubiera quedado negativo, 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 y al final me hubiera salido una carga negativa, indicándome que las líneas de campo atravesaban hacia adentro esa superficie. ¿Estamos? Así hemos resuelto el inciso A de este problema. ¿Alguna pregunta? Háganla sin miedo, por favor. Dije, entonces siempre hay que recubrir las figuras con una figura igual pero más grande. Sí, sí, generalmente sí. ¿Se podría de otra figura? Sí, también se puede ir con otra figura, pero pues eso me obliga a que inevitablemente tenga que integrar. Si nuestro objetivo es no integrar, tendríamos que buscar una fórmula que se acople a lo que tenemos, ¿no? Una figura, una superficie que se acople a lo que tenemos. Hagamos el inciso B. El inciso B me pide ahora, ya conozco la carga, que determine el campo eléctrico que existe en un punto a 4 centímetros del eje, medido radialmente hacia afuera del punto medio de la cubierta. Entonces, lo que tengo que hacer es lo mismo. Voy a crear ahora otra superficie gaussiana, pero que ahora esté en el centro, a 4 centímetros, porque el de radio tiene 7. Entonces, pues voy a dibujar aquí. Ahí está. Entonces, pues para ese inciso B, voy a aplicar aquí que la carga dividido epsilon sub 0 es igual a la integral de superficie cerrada del producto punto entre el vector normal, el campo y el diferencial de área superficial. Como se van a cumplir las condiciones para ese cilindro, pues entonces yo diría que la carga dividido epsilon sub 0 es igual a campo por área superficial. Sí. Entonces, ahora, para poder determinar el campo necesito la carga. ¿Cuál carga? Pues la carga que esté encerrada dentro de la superficie gaussiana que yo apliqué. ¿Y por qué la carga que está dentro de la superficie? Porque las teorías que nosotros vimos funcionan siempre que nosotros tengamos una carga encerrada en una superficie, ¿verdad? Entonces, si yo voy a utilizar aquí, voy a tratar de determinar cuál es el campo eléctrico a 4 centímetros, voy a dibujar este cilindro que tiene 4 centímetros de radio. Y ahora veamos, ¿qué porción de la cubierta en la que se encuentra la carga está contenida dentro del cilindro ficticio que yo creé? ¿Cuánta de esa superficie está adentro de ese cilindro ficticio que yo creé? Sería la del gris menos la del cilindro rojo. Bien, pues la pregunta parece extraña, ¿no? ¿Cuánta de esta superficie quedó encerrada por este pequeño cilindro rojo que tengo aquí? Nada, Inge, porque prácticamente es como que está interno el rojo. Exactamente, ¿verdad? El chiquito está dentro el rojo está dentro del azul, entonces el rojo no puede contener al azul, ¿sí? Por lo tanto, la carga o la porción de la carga de color azul no tiene nada dentro del cilindro rojo. Por lo tanto, al ser la carga 0 que encierra ese cilindro ficticio que yo creé, entonces aquí me queda campo por área superficial. Al pasar a dividir el área superficial, pues me queda que el campo sería 0. Y como no hay carga encerrada, entonces no hay campo eléctrico en estos puntos. ¿Me explico?
La ley de Gauss necesita trabajar con las cargas que estén encerradas dentro de las superficies que nosotros hayamos creado. Y una superficie que nosotros creemos no tiene carga dentro, entonces el flujo de campo eléctrico a través de esa superficie va a ser cero. Y por lo tanto, el campo eléctrico es cero. ¿Se comprende? ¿Me explico? Supongamos que sí. ¿Y qué pasaría si, digamos, fuera un cilindro perpendicular que lo atraviese? Un cilindro perpendicular. Un cilindro ficticio perpendicular. Nosotros creáramos un cilindro ¿Sí? así. Sí, así. Pasaría lo mismo. Ciertas líneas de campo estarían atravesando la superficie curva en diferentes direcciones y por lo tanto el ángulo creado en cada una de esas líneas de campo va a ser diferente y lo que me obliga entonces a tener que resolver la integral. Ok, gracias. El objetivo principal ahorita es ahorrarse la integral. ¿Se puede con integral? Sí, se puede. Y aquí sí se puede crear la superficie que ustedes se les imaginen. Una esfera, un elipsoide, un tetraedro, lo que ustedes quieran. Pero eso obliga de que tengamos que integrar. Y pues como no estamos en curso de cálculo, pues nos tenemos que ahorrar esa integral. Hagamos otro. A ver, pues dice el problema así. Una esfera sólida con un radio de 40 centímetros tiene una carga positiva total de 26 milicoulombs. Con distribución uniforme en su volumen. ¿Ven? Uniforme en su volumen. O sea, de que cada porción de volumen del cilindro tiene carga. Calcule la magnitud del campo eléctrico a las siguientes distancias del centro de la esfera. 0, 10, 40 y 60. A ver, pues, miremos esto. Vamos a dibujar aquí una de nuestra esfera que represente lo que el problema me dice que tiene de 40 centímetros. Entonces, supónganse que esa esfera es esto. Esta es la esfera que el problema me dice, que tiene 40 centímetros y tiene una carga total de 26 milicoulombs dividida en su volumen. Eso significa que si parto a la mitad o parto en 8 la esfera y me llevo un octante, pues me llevaría en ese octante la octava parte de la carga, ¿sí? Porque está distribuida en su volumen, no solamente en su superficie, sino su volumen. El problema quiere que calculemos entonces el campo eléctrico a 0, a 10, a 40 y a 60 centímetros. Entonces voy a usar la ley de Gauss. Vamos primero a dibujar una esfera, porque pues como esto es esférico, ¿no? Vamos a dibujar una esfera que tenga un radio de 0 centímetros. Una esfera que tenga un radio de 0 centímetros, pues sería un punto, ¿no? Y apliquemos entonces la ley de Gauss para este caso. La carga encerrada por esa esfera ficticia dividido epsilon sub 0 es igual a la integral de superficie cerrada del campo por el diferencial de área superficial en producto punto con el vector normal. Ahí está. Como en una esfera, si nosotros creamos una esfera más grande, se cumplen las condiciones, pues puedo escribir entonces la ley de Gauss como carga dividido epsilon sub 0 igual a campo por área superficial. Ahí está. La idea ahora es un punto, ¿verdad? Un punto. ¿Cuánta área superficial tiene un punto? Pues un punto es un punto, ¿no? Es el elemento más simple, geométrico más simple que puede haber. Carece de dimensión. Sí, no, si carece de dimensión, es decir, no tiene área. ¿Y por qué no tiene área? Porque no tiene volumen. Y si no tiene volumen es porque no estamos encerrando nada de carga. Si no tenemos carga dentro, entonces no va a haber campo eléctrico y por lo tanto el campo eléctrico va a ser 0. Ahí está resuelto mi inciso A. Vayamos con nuestro inciso B.
10 centímetros. Ah, bueno, entonces ahora la cosa va a ser diferente. Vamos a copiar nuestra superesfera. Y ahora vamos a dibujar una esfera ficticia que tenga 10 centímetros de radio. Muy bien, entonces pues voy a dibujar aquí una esfera ficticia que tenga 10 centímetros de radio. Y ahí está esa esfera encerrada dentro de la esfera más grande, ¿no? La pregunta ahora es, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que esta esfera pequeñita encerrará alguna carga dentro de ella o no? ¿Qué me dicen? No, porque está interna. No, porque está interna. Muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿No creen que sí? ¿O De qué creen acuerdo. ustedes? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Dije, ¿cuál es la imaginaria? ¿La roja o la La, gris? la roja es la imaginaria. Yo digo que no. Que no tiene carga. Sí. Muy bien. Pongamos atención a algo bien importante. El problema dice que la carga está distribuida en el volumen, no en su superficie exterior. ¿Qué significa eso? Que si esta esfera adentro tiene una porción de volumen de la esfera total, entonces sí va a tener carga. Si el problema me dijera de que la carga está distribuida en su superficie, entonces yo sabría que toda la carga está aquí afuera nada más, ¿verdad? Y adentro de ella no va a haber nada. Pero como ahora sí, porque está distribuida en su volumen, entonces sí hay una porción de carga encerrada dentro de esta esfera. ¿Qué porción de carga va a haber? Pues como está distribuida uniformemente en su volumen, entonces vamos a utilizar la densidad de carga volumétrica. La densidad de carga volumétrica se calcula como la carga dividido el volumen. Y se supone que por ser uniforme tiene que ser la misma independientemente de la cantidad de volumen que tengamos. Entonces vamos a poner aquí que esa sería la carga total. Vamos a poner aquí carga total dividido el volumen total. Y la densidad de carga para la esfera pequeñita, pues tiene que ser la misma. Ahí vamos a tomar aquí, pues la carga que tiene esa esfera dividido el volumen de esa pequeña esfera. Entonces, pues miremos aquí. ¿Cuál sería el resultado de calcular la densidad aquí? Pues la carga total son 26 milicoulombs y el volumen total son 4/3 de pi por el radio al cubo. El radio de la esfera es de 40 centímetros, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 0.4 metros. Veamos cuál sería la densidad de carga para la esfera pequeñita. Bueno, la esfera pequeñita no sé cuánta carga puede encerrar, pero sí tiene un volumen. Y su volumen va a ser de 4/3 de pi por su radio, que es 0.1 metros al cubo. Aquí me falta el cubo. Ahora, estas dos densidades tienen que ser las mismas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma porción de la esfera. Entonces, vamos a igualarlas y tratar de encontrar qué porción de carga encierra esa pequeña esfera. Entonces me va a quedar aquí 26 milicoulombs dividido 4/3 de pi por 0.4 metros al cubo. Va a ser igual a la carga que encierra esa pequeña esfera dividido 4/3 de pi por 0.1 metros al cubo. Cancelamos pi. Cancelamos 4/3. Y entonces aquí ya puedo determinar cuánto es la carga, porque la carga de esa pequeña esfera estaría dada por 0.1 metros al cubo dividido 0.4 metros al cubo multiplicado por 26 milicoulombs. Veamos entonces de cuánto va a ser esa carga que está encerrando esa pequeñita esfera. Me quedaría 0.1 dividido 0.4 y esto al cubo multiplicado por 26. Y me queda que tiene una carga total de 0.46 milicoulombs. ¿Sí? Entonces esta esfera pequeñita sí tiene carga. ¿Por qué? Porque la carga está distribuida en todo el volumen. Y si esa esfera tiene parte del volumen de la esfera más grande, entonces sí tiene carga. Entonces, como yo ya sé que carga tiene encerrada, entonces ahora sí voy a aplicar la ley de Gauss para esta. La carga encerrada dividido epsilon sub 0 es igual a la integral doble sobre una superficie cerrada
del producto punto entre el campo vectorial, entre el vector normal y el campo eléctrico, multiplicado por el diferencial de área superficial. Como es una superficie que cumple con todas las características ya mencionadas para poder ahorrarnos la integral, entonces aquí me quedaría campo por área. De tal forma entonces que el campo estaría dado por la carga dividido epsilon sub 0 por el área superficial. ¿Qué sería? La carga, pues ya vimos que son 0.46 milicoulombs, dividido en la constante epsilon sub 0 por el área. ¿El área de quién? El área de la esfera pequeñita. 4/3 de pi por el radio al cubo, que es de 0.1 metros. Y así, con esto, nosotros calcularíamos entonces el valor del campo eléctrico. Aquí me ¿Y queda que el área no sería 4 pi r cuadrado? Es cierto, ese es el volumen, ¿verdad? Muchas gracias. Ahí está, muchas gracias. Si no, me va a salir otra cosa. Entonces, aquí sería la constante. Por 4pi por 0.1 al cuadrado. Y aquí tengo el campo. Entonces, el campo eléctrico a 10 centímetros del centro de la esfera estaba por 365.12 por 10 a la 9 newtons con. Y así hemos calculado entonces el campo eléctrico dentro de la porción de la esfera. ¿Me explico? ¿Comprende esta parte? ¿Alguna pregunta de momento? Hacemos nuestro inciso C. Ven que el inciso C me dice que quiere que calculemos el campo eléctrico a 40 centímetros. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Primero dibujo la esfera. Y ahora voy a dibujar una superficie gaussiana que encierre exactamente esa esfera. Porque lo queremos a 40 centímetros, ¿no? Entonces observen de que esa superficie ficticia va a caer exactamente en la superficie de la esfera que ya existe. Sí, más o menos así, ¿verdad? Entonces, ahora miremos. Esta esfera roja está exactamente colocada encima de la esfera gris. ¿Cuánta carga total encierra? ¿Será que encierra solamente una porción? ¿Encierra el total de la carga? ¿Qué dicen ustedes? El total de la carga. Exacto. Ahora, pues ahora no tenemos que sacar ninguna porción porque estamos encerrando toda. Entonces, aquí sería la carga dividido epsilon sub 0 por la integral de superficie cerrada de n por e por ds, que se transforma en carga dividido epsilon sub 0 por campo por área superficial. Y así entonces la carga estaría dada, no, la carga no queremos, el campo queremos. El campo estaría dada por la carga dividido epsilon sub 0 por el área superficial, que estaría dada por los 26 milicoulombs, porque ahora sí es toda la carga, dividido la constante epsilon sub 0 por 2pi por el radio por la radiación. Es un cilindro, 4pi por r cuadrado. Entonces, veamos cuánto me quedaría aquí. 26 por 10 a la menos 3, dividido la constante epsilon sub 0 por 4 por pi por el radio al cuadrado, que es de 0.4 al cuadrado. Y ahí tenemos entonces el campo eléctrico, que es de 1.46 por 10 a la 9 newtons Coulomb. Finalmente, el inciso D me dice que quiere que calculemos el campo eléctrico a 0.6 metros. Bueno, entonces, pues vamos a hacer lo mismo. Solo que ahora la superficie ficticia la va a envolver, ¿no? Porque son 0.6 metros. Entonces, noten que nuevamente la carga total encerrada dentro de esa esfera ficticia roja, que ahora envuelve completamente a la esfera gris, es otra vez la carga total.
Entonces, pues me puedo dar cuenta que el campo eléctrico va a ser igual que antes, la carga dividido epsilon sub 0 por el área superficial, que serían los 26 milicoulombs nuevamente, epsilon sub 0 por 4pi por el radio al cuadrado. Pero a diferencia del radio, que aquí usamos 40 centímetros, aquí hay que usar 60 centímetros porque a esa distancia queremos calcular el campo. Entonces, pues lo único que voy a hacer aquí es cambiar este punto 4 por un punto 6, y ahí está mi campo eléctrico, que es de 649.1 por 10 a la 6. Entonces el campo eléctrico es de 649.1 por 10 a la 6 newtons coulomb. Y así tenemos resuelto nuestro problema. ¿Me explico, chicos? Ven que la ley de Gauss entonces requiere de que nosotros sepamos qué cantidad de carga tiene dentro una superficie ficticia que creemos. Y para ahorrarnos la integral, pues tenemos que cumplir ciertas condiciones. Que el vector normal y que el campo eléctrico formen exactamente el mismo ángulo en todo momento. O que sean paralelos. Que el campo eléctrico sea constante y que sea una figura de fácil de cálculo de área superficial. Si eso se cumple, nos ahorramos entonces la integral. ¿Estamos, chicos? Si no hay dudas, entonces hasta aquí sería la actividad del día de hoy y nos miraríamos el día lunes. Yo les deseo un buen día y que descansen mucho y también que pasen un buen fin de semana.